Bueno, buenas tardes. Pues después de haber hecho este recorderis de fisiología, vamos a entrar en materia entonces con las anemias. Y definimos anemia entonces como una disminución de la concentración de hemoglobina, el número de eritrocitos o del hematocrito por debajo de 2 desviaciones estándar para lo que se considera normal en una persona según su edad, su sexo, su estado fisiológico y la altura sobre la que vive sobre el nivel del mar. Estos son los valores entonces. Bueno, entonces la evaluación integral de una anemia entonces debe tener una historia clínica y una exploración física del paciente que debe ser completa, un cuadro hemático completo con importantes los índices eritrocitarios, la determinación de los reticulocitos, un estudio completo del metabolismo férrico y un protis de sangre periférico. Entonces ahora vamos a empezar con la historia clínica. Es importante tener en cuenta que las manifestaciones clínicas de una anemia van a depender de la rapidez con que evoluciona, de la gravedad, del estado, de la edad del paciente y de las patologías concomitantes que tenga. Entonces, signos y síntomas generales. Pues lo más característico de la anemia entonces, es la palidez. La palidez es mejor evaluarla en las mucosas que en la piel, debido a que la piel tiene otros factores que pueden determinar su color. Importante mirar la coloración de los pliegues de las manos. Cuando estos pierden su color rosado, nos dice que la hemoglobina suele estar por debajo de los 7 gramos por decilitro. O sea, es una anemia ya tirando a moderada severa. Puede haber ictericia o tintes subictéricos, sobre todo en las anemias hemolíticas, astenia, adinamia, cefalea, irritabilidad, anorexia, vértigo, pérdida de la concentración, de la memoria, y los fosfenos y acúfenos, que son sobre todo en la anemia ferropénica, que tienden a caracterizar así. Manifestaciones pulmonares y cardiocirculatorias, disnea, que al principio va a ser de esfuerzo, si la anemia progresa o es más grave ya va a ser en reposo, taquipnea, el eretismo cardíaco, que es la autopercepción de un corazón rápido y vigoroso, un apes hiperdinámico, pulsos periféricos hiperkinéticos, una presión diferencial muy aumentada, con un aumento de la presión sistólica, una disminución de la diastólica. Y cuando la anemia pues ha evolucionado un tiempo, ha sido más crónica y severa, puede aparecer el cor anémico, que es que el corazón se termina dilatando, hace una cardiomegalia, aumenta la presión venosa central, hacen hepatomegalia dolorosa y terminan haciendo soplos tricuspidios y mitrales. Entonces ahora pasamos a la anamnesis. En los datos de identificación, lo importante en la edad. En la edad, entonces, por ejemplo, en los recién nacidos son más comunes las anemias hemolíticas, en los lactantes la anemia ferropénica, y en los infantes y en los adolescentes la anemia ferropénica y la anemia plásica. En los adultos son más comunes las anemias megaloblásticas y las anemias hemolíticas autoinmunes, y en los ancianos más común, por ejemplo, el mieloma múltiple, las anemias mieloptísicas, la mielofibrosis primaria. En sexo, en las mujeres es más común la anemia ferropénica, pues porque ya sabemos las pérdidas fisiológicas que tienen las mujeres, y las anemias hemolíticas autoinmunes, sobre todo de anticuerpos calientes. La raza, en los afroamericanos, las anemias hemolíticas, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o la anemia drepanocítica, son comunes en ellos porque permite, algo evolutivo, una protección que les proporcionó a estos afroamericanos o a las personas de raza negra contra el Plasmodium falciparum. Y en los caucásicos o en los blancos es más común la anemia, la esferocitosis hereditaria, por ejemplo. Y la procedencia, tener en cuenta una persona que venga, por ejemplo, en una zona tropical, que la anemia puede estar causada por un paludismo, o una persona que venga del Chocó, donde es muy prevalente, por ejemplo, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o también el paludismo. Revisión por sistemas, esta nos va a ayudar, dependiendo de los síntomas que encontremos además en la revisión por sistemas, a orientar el diagnóstico de la anemia con todo lo que hemos venido haciendo. En síntomas generales, por ejemplo, un paciente que venga presentando fiebre, sudoración profusa, pérdida de peso, nos indica más que es como una anemia que implica un proceso neoplásico, por ejemplo una anemia mieloptísica. Pacientes que estén presentando tendencia al sangrado, anemias aplásicas. En cabeza, deformidades del cráneo, de los huesos faciales, común en anemia drepanocítica, y también puede aparecer en la esferocitosis hereditaria. Pueden haber hemorragias del vítreo en la anemia plástica, o también oftalmoplegia o pérdida de la visión central en la anemia megaloblástica.
los acúfenos que ya dije que eran de la ferropénica, epistaxis, sangrados de las encías, ulceración de las encías, ulceraciones necróticas en boca y faringe, común en anemia plástica, porque ellos hacen pancitopenias con disminución de los granulocitos circulantes y te llevan a todas estas. También puede haber, por ejemplo, que glositis o queilosis en anemia megaloblástica. Esa es de las mejores. En cuello, estar pendientes de adenopatías. Si encontramos adenopatías, nos sugiere más que sea un proceso neoplásico, ya un lipoma, una leucemia, o podemos encontrar un agrandamiento de la tiroides, que puede ser un hipotiroidismo, y el hipotiroidismo puede dar una anemia también. Gastrointestinales, que el paciente nos puede referir, por ejemplo, melenas, enterorragias, o sea, manifestaciones de sangrados crónicos que puedan llevar a una anemia ferropénica. O también podemos encontrar, pues, que por ejemplo el paciente esté refiriendo disfagia. Por ejemplo, la anemia ferropénica hace un síndrome que se llama el síndrome de Plummer-Vinson con membranas esofágicas, más que todo en mujeres, y ellas hacen disfagia, por ejemplo. Geniturinario, puede haber, por ejemplo, priapismo en la anemia drepanocítica. Ginecobstétricos, importante estar pendiente de los ciclos menstruales, pues, en las mujeres. Como hay que cuantificar, pues hay que mirar la regularidad, la duración, la cantidad cuantificada en el número de toallas, y esto pues para mirar que la anemia no sea, que no esté causada por una metrorragia, o por ejemplo tener en cuenta que la anemia plástica, hay más tendencia a un aumento del sangrado menstrual. Endocrino, mirar pues manifestaciones de hipotiroidismo. Extremidades y locomotor, dolores articulares, dolor óseo articular, inflamación articular, es común de la anemia drepanocítica. Y neuromuscular y neuropsiquiátrico hay que tenerlo muy en cuenta, porque esta es una de las manifestaciones de la anemia megaloblástica. Esta, más la deficiencia de vitamina B, o sea, la anemia megaloblástica, ahora les van a explicar, tiene varias causas, pero por deficiencia de vitamina B tiene esas manifestaciones. Estos pacientes hacen parestesias distales y dolorosas, pueden hacer ataxia, pueden hacer trastornos del pensamiento, irritabilidad, incluso pueden llegar a una demencia o una psicosis. En piel y anexos, mirar entonces, por ejemplo, hiperpigmentación de los pliegues de la piel, que es común de la anemia megaloblástica. Los pacientes con anemia drepanocítica pueden hacer úlceras maleolares, o también los de la esclerosis hereditaria. Coiloniquia, los pacientes con anemia ferropénica, por ejemplo, también. Entonces todo esto nos ayuda a ir orientando todo ese tema. Bueno, los antecedentes personales también son muy importantes, los infecciosos, pero pues creo que me estoy pasando ya el tiempo. Importante también antecedentes farmacológicos. Por ejemplo, los inhibidores de la hidrofolato reductasa pueden llevar una anemia, como simulando una anemia por deficiencia de ácido fólico, como el metotrexato. Ten en cuenta ese fármaco. Los fármacos que induzcan hemólisis en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como los antipalúdicos como la primaquina o la nitrofuratoína, el ácido anhidríxico. Algunos fármacos que pueden inducir anemia hemolíticas autoinmunes, como la alfametildopa o la penicilina, y algunos fármacos que nos pueden llevar a anemia plástica, como los mielosupresores, los antimetabolitos. Bueno, entonces ahora los paraclínicos básicos, entonces son un hemograma completo con índices eritrocitarios que nos van a permitir clasificar las anemias. Importante también un extendido de sangre periférica, y en algunas anemias también es necesario biopsias de médula ósea y otros pues estudios más complementarios, pero esto es lo básico. Ya el compañero pues ahora nos estaba hablando de esta parte de que según el volumen corpuscular medio las podemos clasificar en microcítica, normocítica y macrocítica, según la concentración de hemoglobina corpuscular media en hipocrómica, normocrómica e hipercrómica. Y es algo muy importante, básico pues también para la valoración de una anemia. Necesitamos saber si esa anemia es hiporregenerativa o hiper o hiporregenerativa. Y eso lo evaluamos con el índice de reticulocitos corregido, que es el más fiel. No nos sirve solo el porcentaje de reticulocitos, no, necesitamos hacer este índice, que es el que nos permite, y si es menor a 2.5 decimos que es hiporregenerativa, y si es mayor decimos que es hiperregenerativa. Ahí está, me quedó mal ese paso, pero si es mayor a 2.5 es hiperregenerativa. Entonces, las anemias hiporregenerativas con índices de reticulocitos menor a 2.5 pueden ser por trastornos de la maduración eritrocitaria, con por ejemplo citoplasmática, donde todas van a ser hipocrómicas la mayoría de las veces, y podemos tener por ejemplo microcíticas como la ferropénica o la talasemia, normocíticas como la anemia por enfermedad crónica o la sideroblástica o la anemia sideroblástica, o por trastornos de la maduración nuclear, en donde vamos a tener anemias macrocíticas, que sería la megaloblástica.
Trastornos de la proliferación medular sería la otra causa de las anemias hiporregenerativas, y tenemos las de lesión de la médula ósea, que pueden ser normocíticas como la anemia plástica y la mieloptísica, o macrocítica como la anemia mielodisplásica. Y por estimulación insuficiente de la eritropoyetina, que sería la normocítica, y la más común pues es la anemia por enfermedad renal crónica. Este es teniendo en cuenta que no toda anemia macrocítica es megaloblástica, que hay otras causas de anemias macrocíticas. Entonces las megaloblásticas, ahí están las causas, ahora las van a ampliar, y las no megaloblásticas pueden ser, por ejemplo, un hipotiroidismo, que ya les había hablado, una hepatopatía crónica, un síndrome mielodisplásico, una anemia aplásica también podría llegar a ser macrocítica. Y estas son los trastornos de la maduración citoplasmática, disminución de la síntesis de hemoglobina, y tenemos que puede ser, por ejemplo, una deficiencia absoluta de hierro o una deficiencia relativa de hierro, que sería la anemia ferropénica y la anemia por enfermedad crónica. Las dos se van a manifestar con una acideremia baja. Todas van a tener niveles de hierro bajos circulantes, pero ¿cómo las podemos diferenciar? Con ferritina sérica. La anemia por enfermedad crónica, la ferritina sérica es normal o aumentada, mientras que en la anemia ferropénica tiene la ferritina sérica baja. Y hay otros parámetros, pero ese sería como uno muy importante, y otro sería la capacidad de combinación de la transferrina, la cual está aumentada en la anemia por enfermedad crónica. Luego sigue, por ejemplo, otro sería el déficit de síntesis de protoporfirinas, que es la anemia sideroblástica, y el déficit de síntesis de globinas, que son las talasemias, pero que es muy rara en nuestro medio, son más que todo Oriente Medio, del Mediterráneo. Ahora, anemias hiperregenerativas. Dos grandes causas, hemolíticas y postsangrado, ¿sí? Hemolíticas pueden ser hereditarias, que son por defectos intracorpusculares, que pueden ser defectos enzimáticos, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la más común, defectos de la membrana eritrocitaria, que sería la esferocitosis hereditaria, por ejemplo, y la hemoglobinopatías como la talasemia, un ejemplo. Anemias hemolíticas adquiridas, que son defectos extracorpusculares, hiperesplenismo, que puede ser por ejemplo secundario a una hipertensión portal. Inmunitarias, ya las voy a explicar, las voy a ampliar, y traumáticas, como por ejemplo una anemia microangiopática, una anemia secundaria a una válvula protésica cardíaca, pueden hacer eso. Y estas son las anemias hemolíticas inmunitarias. Entonces pueden ser isoinmunes, cuando son por reacciones transfusionales, o la eritroblastosis fetal. Autoinmunes, puede ser por anticuerpos calientes, que son las IgG, y por anticuerpos fríos, que son las IgM. Y secundaria a fármacos autoinmunitarios tipo apteno, que es la alfametildopa, por ejemplo. Siguen las hemolíticas.